turismo, casos de éxito. Millennials y Centennials tienen inputs renovados frente a la diversión y el descanso. Los nuevos escenarios para estos mercados se abren desde la perspectiva del turismo creativo. La innovación radica en conocer una región desde su cultura y no desde sus lugares. Invitados: María Teresa Fernández, abogada, especialista en Derecho Comercial y Gerencia Pública. Se ha desempeñado como secretaria general del Distrito de Barranquilla, secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico y actualmente es la secretaria de Cultura y Patrimonio del Distrito de Barranquilla. Rocío Leca, Perú, diseñadora de moda, promotora y fundadora de la corporación Shio Leca y de Shio Leca Fashion School. A través de sus empresas, ha desarrollado un programa de turismo creativo con aplicación en moda, a partir de un ejercicio creativo para el fortalecimiento de capacidades productivas artesanales y fomento de la cultura y folclor de su país. Conduce Jessica de la Peña, periodista y presentadora colombiana, nacida en Nueva York, pero adoptada desde muy pequeña por la ciudad de Barranquilla. Ha ganado en reiteradas ocasiones el premio India Catalina como mejor presentador de noticias. Actualmente presenta la emisión del mediodía de noticias RCN de RCN Televisión. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este foro Creaturismo en el marco de Ixelmola 2022. Y sí que tenemos dos casos de éxito, uno nacional, otro internacional, con proyección, con muchas lecciones que nos van a dejar en el día de hoy. Rocío, María Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. María Teresa, ¿te parece si empezamos hablando de lo local para luego pasar a este ejemplo también internacional? Y es definitivamente hablando como Barranquilla, que es un referente hoy en día de turismo, pero muchas personas además creerían que el turismo se basa en el Carnaval de Barranquilla y en que en Barranquilla no hay nada más que ir a ver o de qué hablar. De acuerdo. Yo pues quiero invitarlos primero a que veamos un corto video que va a resumir un poco lo que yo luego les voy a explicar. Okay. Si te parece Rocío, bien. ¿tú conoces el Carnaval de Barranquilla? No. Bueno, estás a punto entonces. Me encanta. Atlántico. ¿Qué ciudad es Barranquilla hoy en día? Pues sí, en el pasado era, digamos que el referente de Barranquilla necesariamente era el carnaval. Y pues era normal, es una fiesta que ha sido declarada patrimonio por la UNESCO, patrimonio inmaterial. Vamos a tener ya 20 años con esa declaratoria y lo natural era que por esos 4 días de fiesta nosotros nos íbamos a hacer muy famosos. Pero resulta que la ciudad viene en una dinámica hace ya unos 14 años, en donde ha ido cambiando y ampliando sobre todo la oferta que tiene en cuanto a precisamente un turismo nuevo, unas nuevas generaciones que están pidiendo nuevas actividades. Y hoy podemos decir que además de la vocación que tiene Barranquilla como un sitio para hacer eventos y negocios, también tiene vocación para el turismo cultural, para el turismo gastronómico e incluso para la apuesta por el turismo. En junio fueron 17.000 turistas internacionales los que ingresaron. Entonces, en el transcurso de la conversación vamos a ir viendo cómo hoy Barranquilla te ofrece sitios
en donde puedes apreciar el patrimonio de la ciudad en sus edificaciones, puedes apreciar el patrimonio inmaterial también a través de sus tradiciones, de la idiosincrasia, a través de nuestra cultura, de lo que lleva en el ADN el barranquillero. Podemos apreciar el tema de la gastronomía y próximamente tendremos la oportunidad de apreciar la naturaleza, la cual ya tenemos un contacto con ella a partir del malecón, pero vamos a extendernos hacia el mar, vamos a tener la playa. Así que, bueno, este es el abrebocas, pero yo te voy a ir contando en detalle. Vamos a ir tocando punto por haciendo. punto. Sí. Y es el de la playa, sí quiero saber porque no sé hasta dónde, no estoy enterada completamente de ese proyecto, me interesa. Claro, por supuesto. Rocío, definitivamente tú eres un referente de la moda por todo lo que has hecho en tu país, por tu escuela de diseño. Ahorita hablábamos, me contabas que estudiaste en Europa, que finalmente regresaste a tus raíces, pero bueno, ese ejercicio de inmersión en moda, del que estábamos hablando ahorita al principio de tu presentación, con los artesanos de Cusco, ¿cómo fue? Cuéntanos la experiencia, porque finalmente ahí están en ese ejercicio ligados 3 aspectos, que es la moda, la cultura y el turismo. Cuéntanos cómo fue ese ejercicio, por favor. Gracias. Quisiera yo también pasar un videíto. Claro que sí. El primer video. Primero, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a Inés, gracias Danilo, porque para nosotros el estar aquí es una Latinoamérica unida, ¿no? Yo creo que cuando vemos ese video nos sentimos tan identificados con lo que tiene Latinoamérica, y parte de ser una embajadora de Perú, de mi país, es también ser una embajadora de Latinoamérica. A nosotros nos dividieron los bolívars, pero somos unidos, y yo creo que todo lo que nosotros sentimos como Latinoamérica, y si nos unimos nosotros latinoamericanos, vamos a poder ser grandes en cultura, en identidad, y no hay fronteras. Y ahora para los centenias no hay fronteras. Entonces tenemos que proyectarnos a vivir esa experiencia, no solamente cultural, gastronómica, sino también de las emociones. Y es por eso que Chio está en esa vanguardia de hacer que las universidades vayan a Perú, que se identifiquen y que puedan hacer un proyecto similar en su país de origen, ¿no? Y lo que yo he vivido ha sido riquísimo, gracias a mis padres y gracias a Dios también, de poder darme la oportunidad de que ser una ciudadana del mundo. Tengo 3 ciudadanías
Y me encanta regresar siempre a mi país matriz, que es quien me dio la vida, ¿no? Que es Perú. Y eso es parte de un agradecimiento, no solamente porque me hizo ser diferente, porque Perú tiene las raíces, la cultura. Nosotros tenemos el preincanato, el incanato, y el preincanato es mucho más fuerte que el incanato, pero que a su vez también hace que esto tengamos en la sangre, esta parte de identidad cultural, de los colores, de la tendencia. Ahorita estaba paseando y yo decía, eso tiene los achánicas, pero nosotros no tenemos tan desarrollado el tema de la cerámica ni el tema de lo que están elaborando aquí en Colombia, ¿no? Entonces yo decía, Lina, de la Pascual Bravo, decía, Lina, una profesora, y me decía, sí, yo tengo, y yo decía, me la tienes que prestar, porque hay tanto para hacer, pero si nos unimos, ¿no? Entonces el mensaje de esa conferencia es decir, ok, podemos compartir nuestras culturas con estas experiencias vivenciales, que esta es la nueva generación que es lo que quiere. Y Chio viene a hacer esta identidad cultural gracias a todo este viaje de educación que se ha hecho, en el cual me decían, vales un Perú, y yo decía, hey, sí, yo soy peruana, me decían, no, la frase vales un Perú, aquí en Europa significa que vales raíces, vales identidad. Entonces, la suerte mía es que a los 16 años me llevaron afuera a estudiar y regresé a los 20 cuando yo sabía lo que era el valor por mi país, porque me lo habían dicho los extranjeros. Entonces, regresé a mi país por un tema de enfermedad, me quedé ahí, tengo los negocios ahí y me encanta desarrollar proyectos para mi país, porque la piel jala, el amor también, y por qué no el tema de que la nueva juventud conozca de sus ancestros. Y te contaba ahorita que los proyectos que se tienen que hacer son de los nietos que sepan sus identidades con sus abuelos. Y que lo dijo Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Es decir, hagan que los nietos escuchen a sus abuelos. Y ahí está en la identidad y van a valorar su identidad. Entonces, no hay país más rico que valore su identidad. Entonces, esta es una experiencia que cuando van los canadienses a vivir esta experiencia, immerse en las comunidades, porque antes lo hacíamos en el hotel por seguridad, teníamos un espacio especial para que no salgan mucho, y yo dije, después de pandemia, yo dije, no, en donde van a estar en las comunidades, van a Vivir estar realmente mejor. lo que es. No, y encima, o sea, nosotros íbamos a llevar el COVID, no ellos, porque ni sabían lo que era COVID. Entonces comenzamos a vivir esas experiencias dentro de las comunidades y fue totalmente más rico. Las comunidades antes bajaban de patacancha, de 5.000 metros de altura, y bajaban, dormían ahí, convivían con nosotros, era maravilloso, pero ahora vamos a la comunidad, entonces vamos a esas experiencias, y ¿sabes qué es lo grandioso, Jessy? Que los diseñadores, que son gente muy sensible, y me considero creativa, soy diseñadora de carrera, es que ellos nos dan el ejemplo y la educación a nosotros de lo que tenemos que hacer. O sea, y tú escuchar y haces como de un focus y dices, ahí está el negocio. Entonces ahora quieren que el comercio, que vivamos allá y que estemos allá. Cuando bajan del carro y que los artesanos los abrazan y le dicen mamacita, papacito, y los abrazan a todos esos canadienses, y me dice, ya, ok. Y yo le dije, el riesgo es que es un precipicio. Y le dije, pero es maravilloso. Y entonces fuimos, y yo nunca había ido a esa parte, y habían silos, no baños. Entonces yo cuando llegué, yo le dije, ¿dónde están los baños? Porque hemos subido 2 horas y las niñas quieren ir al baño. Y el Juancito me dice, ay mamacita, hermanita, estos son los baños. Y eran los hilos que no tenían ni tapa, ¿no? Entonces en eso yo dije, ok. Y le digo, Philips, aquí estos son los baños. Chío, qué maravilloso, son silos. Y dije, estamos muy bien. Y lo que hacían las niñas, entre ellos, se tapaban para poder ir y todo lo filmaban. Entonces yo dije, ve, lo que para Exótico, nosotros, creo yo, era para ellos. claro, que era un trauma, o sea, para ellos son experiencias. Y en eso, cuando ahí en el hábitat podían vivir, cómo se casan las alpacas. Hicimos ese ritual, cómo se casan las alpacas. Y maravilloso. Las alpacas se casan. Sí, las cazan las alpacas. Pero es un ritual que viene la alpaquita macho y ella escoge a su alpaquita y encima, tú sabes que le creamos el cuento a todos, los latinoamericanos de un puntito hacemos un cuento y un rollo somos drama queen. Sí. Entonces, bueno, y ellos los artesanos hacen esta historia de cómo cazan las alpacas y encima el padrino es el canadiense y la madrina es la otra canadiense y encima le hacen todo ese ritual lleno de emociones, pues que a la final tú dices,
ok, si llevamos nosotros a los alumnos y a la juventud a eso, es maravilloso porque recupera mucho sus raíces. ¿Y saben qué? Que de regreso de la experiencia, nosotros acostumbramos a donar diseños. Los diseñadores donamos diseños en la comunidad. Y yo tenía diseños para donarlas a la comunidad que había ido a Patacancha. Y comienzo a regalar mis diseños a las artesanas y explicar mientras que ellos vivían su experiencia. Y los canadienses dicen, ¡hey, Chío, y nosotros también podemos hacer eso! Pero por supuesto, y me mandaron la colección. Pero no solamente eso. Le dijeron que ese programa igualito quieren que yo vaya a Canadá porque ellos van a recuperar sus raíces con sus artesanos en Canadá. Y que era un programa maravilloso porque las alumnas mismas lo habían pedido. Wow. Que por qué no han hecho ese programa en Canadá con sus artesanos que ni los conocen. Claro, claro. María Teresa, hablando de raíces, sí, de recuperarlas, de volver a lo básico, creo yo, ese turismo cultural de Barranquilla también nos ha traído esa parte de recuperar nuestras raíces. ¿Cómo es ese primer ítem de turismo? Hablemos del cultural. Bueno, ahí necesariamente tenemos que hablar de, te voy a poner un ejemplo, el barrio bajo. Es decir, claro, si un turista, el tradicional barrio bajo, si un turista quiere tener la experiencia, la vivencia de cómo es el barranquillero, de cómo son esas calles de Barranquilla, de cómo tú te vas a relacionar con esa alegría y ese desparpajo nuestro para afrontar la vida, es precisamente en las calles del barrio bajo, que es un barrio tradicional, un barrio fundacional de los 3 primeros barrios. Centro histórico, está muy cerca del centro histórico. Recordemos que empezó con el barrio abajo del río, barrio arriba del río y centro histórico. ¿Qué encontramos en el barrio abajo? Encontramos una riqueza patrimonial, material e inmaterial infinita. Vemos casas con un colorido hermoso, vemos además muestras tradicionales de las danzas tradicionales del carnaval y de las manifestaciones de nuestro carnaval. Podemos encontrar una rueda de cumbia, vamos a encontrar marimondas, vamos a encontrar la negrita Puloy, encontramos la fábrica de cultura, de la cual hablaré más adelante. Y a partir pues de este reconocimiento y de una deuda que teníamos con este barrio, decidimos desde la alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, darles la declaratoria, hacer la declaratoria del barrio como bien de interés cultural de carácter distrital para protegerlo, para que esto nos diera las herramientas suficientes para que lo que hay en ese barrio se siga conservando y podamos ir ahí a encontrarnos con nuestras raíces. Además, tenemos a las matronas, que nos ofrecen una gastronomía popular maravillosa. Entonces, hemos trabajado distintas iniciativas con ellos a lo largo de estos 3 años que llevamos ahí. Hemos hecho festivales gastronómicos. Recientemente tuvimos la oportunidad de apoyar Arrocito en Bajo, hace una semana. Quedó maravilloso, fueron 52 familias que se beneficiaron de esta actividad, pudieron mover y dinamizar su economía, tuvieron unos ingresos de alrededor de 3 millones de pesos ese día, además toda una movida en las calles maravillosa. También tuvimos la oportunidad de intervenir y hacer 7 murales que eran alusivos a los nombres tradicionales de las calles y los trabajamos, mira qué bonito, con jóvenes que estuvieron en la primera línea, que estuvieron durante las protestas. Se hizo todo un trabajo de socialización con la comunidad y en las paredes se plasmó lo que la comunidad quería que se plasmara. O sea, no fue una cuestión que se vino a imponer ni nada, sino que se trabajó, se hicieron unas mesas de trabajo y a partir de ahí salió lo que pudimos ver. Adicionalmente a eso, quisimos hacer como el experimento de una especie de museo a cielo abierto y entonces instalamos unos tótems en los lugares, digamos, los más emblemáticos del barrio bajo y a través del código QR las personas pueden enterarse qué hay ahí, qué pasó ahí, una casa importante, una tienda importante, ahí tienen digamos, la historia. Y nada, digamos que hemos venido trabajando, es un barrio que al final de este cuatrenio va a quedar como un referente y una visita obligada de los turistas a la ciudad. Hoy en día se puede hacer el recorrido por el barrio abajo y hay alguien que te explique con todo lo que has dicho, cosa por cosa. Sí, tienes los mismos habitantes, los mismos habitantes se encargan de ser tu guía turístico. Ellos, los habitantes del barrio abajo, son
supremamente comprometidos y celosos con el sector. Entonces, todo lo hacemos de la mano con ellos y la idea es que ellos mismos se beneficien de todas estas iniciativas. Su creatividad, además, para sacar a relucir su barrio. Exacto. Chío, ¿tú qué crees que las nuevas generaciones, porque estábamos hablando y ahorita decías millennials y centennials son los que van a gobernar el mundo, ¿qué crees que quieren ellos hoy en día de la moda? Porque claramente se han cambiado los gustos por el turismo, se han cambiado los gustos por algunas otras cosas, también seguramente lo cambiaron con respecto a la moda. ¿Qué crees que quieren estas nuevas generaciones transmitir a través de la moda? A ver, primero es un tema de identidad cultural, segundo, vivir de la moda, tercero, trabajar en un desarrollo propio de su marca, y cuarto, el poder expresar con sus colecciones lo que ellos sienten por su país, su política, sus emociones, que no todos de repente son buenas, ¿no? Pero que hay algo que los dañó dentro del proceso de su crecimiento, dentro del trabajo profesional. Entonces ahora las nuevas generaciones, que son los centennials, viven mucho el tema de una economía colaborativa. Bueno, en la escuela nosotros tratamos de siempre hacer coaching con ellos, estar viviendo en comunidad, porque es importante eso, el escucharlos, o sea, eso es número uno que tenemos que hacer, porque a la final ellos son los que van a apropiarse de este turismo, y también porque les pertenece a ellos. Entonces ahora hay mucha dinámica en el turismo que se necesita retroceder dentro del tema de nuestras raíces. Nosotros cuando vamos a las comunidades, ellos no tienen GPS, no hay teléfono, es más, o sea, donde están, ellos tienen horas solamente que poder conectarse, por lo mismo que en el hotel, nomás hay para conectarse. Pero es tan maravilloso porque se están conectando con ellos. Y ellos dicen eso, que esas experiencias les hacen vivir no un tema de la vida diaria, sino de sus emociones y recuperarse ellos en el silencio, porque hay mucha conexión con la naturaleza, ¿no? Y ahí, en esa conexión con la naturaleza está la sabiduría que ellos recuperan de ellos que quieren. Inclusive nos han dicho que cuando ellos van a esa experiencia regresan diferente y el impacto es diferente en su comunidad, que ellos regresan con un saber, no de la identidad tanto como, porque en 10 días, ¿qué le puedes pasar? Tú le pasas toda esa cultura vivencial, rural, pero por querer hacer algo con ellos mismos y con una oportunidad para saber de su país. Y es increíble. ¿Esa nueva generación fue un reto para ustedes? ¿Tuvieron que cambiar en alguna forma, de pronto la forma, valga la redundancia, de enseñar? O sea, fue un reto para ustedes decir, bueno, esta generación es diferente. Definitivamente tenemos nosotros también que incluir unos cambios en la forma en que enseñamos. Sí, claro. O sea, es un todo, ¿no? O sea, yo soy la promotora de Chioleca. Yo en realidad soy la que dirijo la parte de los negocios asociativos a dónde está el futuro de los alumnos, que es mi preocupación, dónde los llevamos, el centro de habilidades blandas, lo que está pasando ahora a la juventud. Entonces, eso es mi labor dentro de la promotoría. Mi hijo es el que maneja la escuela y nos va re bien porque es millennial. Entonces, nos va muy bien por eso. Pero el gusto mío de tener la escuela y de asociarme con otras escuelas es pasar nuestras experiencias, porque en el escucha están los cambios que nosotros tenemos que hacer en la educación. ¿Y qué es lo que pasa en la educación? Con la educación, con los decanos y con toda la parte que está alrededor de todo este team working, no hay tiempo mucho para escuchar a los niños, a los jóvenes. Entonces, en el caso mío, yo los escucho y tengo el tiempo suficiente. Yo hago yoga con ellos, hacemos muchas dinámicas con ellos, o sea, pero la dueña es la que hace y se sienta ahí, hace yoga, hace un café con Chío una vez al mes, donde toda la escuela se llena, vienen sin zapatos, me encanta, o sea, soy meditadora y hago mucho, me levanto, soy muy dinámica, ahorita he hecho un café con Chío de mi vida, o sea, yo me levanto a las 5 porque yo le digo, ok, tenemos que masticar y pensar a la vez, mastiquen chicle, ok, masticamos chicle y ahora tenemos que hacer emprendimiento, tenemos que trabajar para otra persona para poder hacer el cash flow para el emprendimiento, tenemos que dar sostenibilidad y tenemos que tener el espacio para todo lo que es nuestras relaciones para ser felices. Además tienes al mejor, tu hijo.
Sí, que tienen la claro. mentalidad de esta generación para Tal saber qué cual. cambios deben hacer. Tal cual. María Teresa, hablemos del turismo verde, esa parte de Barranquilla que me encanta, el Malecón del Río, que además le cambió la vida a los barranquilleros tener ese espacio y yo creo que también a los turistas que estaban deseando tener algo al lado del río. Sí. Tenemos un río y no lo habíamos aprovechado, por lo menos de esa parte turística de poder llegar, verlo, sentarnos, tener un parque al aire libre. Sí, de acuerdo, durante muchos años los barranquilleros le dimos la espalda al río, pero bueno, nos hemos puesto, digamos, la meta y la hemos ido cumpliendo y es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Además de ese contacto que tenemos con el río a través de ese hermoso malecón, tenemos más de 250 parques que han sido intervenidos, recuperados y que tienen unas zonas verdes hermosas mantenidas por Barranquilla Verde, por Siembra, y con unos biosaludables, visitantes y barranquilleros puedan efectivamente hacer senderismo, deportes acuáticos y aplicarle a todo este tema de la biodiversidad. Pero además, y está lo que tú no sabías, es que nosotros en Barranquilla tenemos playa, se llama Puerto Mocho. Puerto Mocho, que en estos días escuché al alcalde que decía que la gente iba a volver a Puerto Mocho A para Puerto poder Mocho, disfrutarla. ahora mismo hay un concurso Claro, para sí. cambiarle el nombre a Puerto Mocho si la gente así lo cree conveniente, porque la idea es recuperar Puerto Mocho, que los caseteros puedan volver a ser de este lugar un lugar en donde vayamos a comer un pescado, vayamos a entretenernos, a bañarnos en el mar. El tren turístico también lo van a recuperar y eso todo hace parte de ese proyecto que queda ahí mismo en el sector, muy cerca de la Ciénaga de Mallorquín. Sí, esta semana había escuchado al alcalde hablar de lo de Puerto Mocho. Y un dato, hace, no sé, 4 meses estuvimos haciendo una toma de Barranquilla y el primer noticiero inicia a las 5:30 de la mañana, llegamos a las 4:30 ahí al Malecón del Río y ya había una cantidad impresionante de gente haciendo ejercicio. Además los amaneceres son bellísimos. Impresionantemente Entonces bellos. la gente se propone llegar antes del amanecer para poder disfrutarlo. Chío, cuando tú te pones a pensar en lo que tú quieres demostrar con tu país, en unir Latinoamérica, que somos uno solo, unir fuerzas para poder recuperar nuestras tradiciones, ¿eso fue lo que te llevó a ti a decidirte a hacer ese ejercicio de inmersión de moda en estas comunidades? El sentir mi país y el poder agradecer en la forma de lo que me daba Perú, porque Perú me ha dado solidificación cultural, por ejemplo. Yo trabajaba para Benetton y el dueño de Benetton me decía, hija, porque yo decía, pero si yo también tengo pasaporte italiano, yo soy italiana, te hablo perfecto el italiano, ¿por qué tú no me pones a diseñar los diseños? Y me decía, ven aquí, te voy a decir en 3 minutos, porque no tengo más tiempo, del por qué eres la única diseñadora que puedes poner los colores a esas chompas, porque tus raíces y tu identidad de tu país está en tus colores y tú los tienes en tu sangre, que ninguna de esas italianas lo tiene. Y a mí me hace ganar mucho dinero, así que tú sigue poniendo los colores. Entonces yo sí abro los ojitos y digo, wow, todo lo que tenemos, si nosotros valoramos nuestras raíces. Y yo cuando regresé a mi país, yo no conocía, me llevaron a Italia el 6 y no sabía Machu Picchu, no lo conocía. Entonces ahí fui en donde comencé a descubrir mi país, costa, sierra y selva, hice proyectos con las comunidades nativas, con de las semillas, las maderas, entonces comencé a investigar de los proyectos. ¿Por qué Cusco? Por la sierra, que es tan rica, pero que toda la logística estaba ya hecha para que el turismo llegue. Y tú sabes que cuando es educación tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque llevas alumnos. Entonces comencé con el tema de la sierra. Y también porque el Valle Sagrado es el ombligo de la energía que tenemos nosotros en el mundo. Entonces, tú llegas al Valle Sagrado y llegas a Cusco para que todos los que han ido a Cusco te vieras al espejo y hasta te ves bonita. Porque eso es la magia de Cusco. Y eso es un valor agregado que nosotros tenemos. Pero yo también había disfrutado de esos turismos, pero no le había metido educación, porque bueno, tú vas a hacer turismo y haces turismo normal.
pero la educación es muy importante cuando tú hagas un turismo vivencial rural, que tienen que ir de la mano con la academia, porque si no, no llegas más que emociones, pero no llegas futuro. Lo que ahora nosotros hacemos con esos turismos es hacer los trueques de los diseños, meter que los diseñadores vayan a esa comunidad a producir con ellos, darle futuro, asociar al diseñador con el artesano, hacer que nuestros diseñadores ya no piensen en inspirarse en París, en Milán, en Tokio, sino en su identidad cultural. Tienen que meter la academia. Entonces yo dije, bueno, o sea, es una cosa que para mí era importante, pero que también salió como una diversificación de tema de dejar legados, ¿no? Y yo ahora que camino y almuerzo con la Pascual Bravo, con la Lina, le digo, Lina, esto es para ustedes, tienen que hacerlo aquí, porque en realidad necesita Colombia meter a la academia en esos turismos vivenciales rurales. ¿Saben por qué? Porque un país se mueve por su gente, y los colombianos son espectaculares. Gracias. Y es como un valor agregado que tú le das, y siempre dicen, peruano, colombiano, mexicano, son tan buena onda y que son de servicio. Bueno, y así nos tienen el sello, y siempre van a venir a nuestro país por estos turismos. Y yo creo que se podría aprovechar a raíz del turismo también. Me parece que quiere soñar como una pasarela LATAM, o sea, lo que decías, sí. no inspirarnos Sí. no tener que ir a París No. esta semana, que está en Semana de la Moda, o no tener que ir a Nueva York, o no tener que ir a Milán, sino hacer una pasarela LATAM. Tal cual, tal cual. Y sobre todo que la colaboración entre todos, es salir uno, es difícil, pero salir 5 países es maravilloso y nos divertimos y estamos haciendo que el país de Latinoamérica se una por sus mismas raíces. Okay. Y eso es maravilloso. Tenemos tarea entonces, Danilo. Hay que lograr esto, unir Latinoamérica también con una gran pasarela LATAM. María Teresa, ¿qué me falta? Estamos hablando de turismo cultural, turismo verde, ¿vamos para turismo gastronómico? Claro que sí. Bueno, tú eres barranquillera. Yo soy barranquillera y se come delicioso. Y bueno, de las cosas más ricas que hay en Barranquilla es salir a comer, por la variedad, Sí. porque con todas estas colonias que tenemos en Barranquilla, la árabe, italiana, China. tenemos la china, no solamente tenemos una amplia variedad de comida, sino que además es de una calidad maravillosa. Entonces, tenemos la comida tradicional, que la podemos disfrutar casi que en cualquier lado, pero recomiendo enormemente el Barrio Abajo. Sí. Y tenemos una gran oferta gastronómica en la ciudad que vale la pena recorrer. Y es así como, por ejemplo, nada más en el Malecón podemos encontrar en el Caimán del Río 25 cocinas distintas. Y recientemente tuvimos esa feria Sabor Barranquilla, que aglutinó durante 3 días a miles de barranquilleros y de visitantes que tuvieron la oportunidad de deleitarse con toda esta oferta gastronómica que tenemos en la ciudad. La idea es poner más restaurantes o seguir haciendo, finalizar el recorrido del Malecón del Río. Hay que finalizarlo y entiendo que también viene, por cada tramo que hacen Sí. hay una oferta distinta. En alguna época Alex Char lo entrevisté y me dijo, cuando estaba inaugurando ese tramo del Malecón del Río, que su esperanza o su sueño era que se volviera como un Puerto Madero en Buenos Aires y que la gente le diera la vuelta caminando y tuviera muchos restaurantes para escoger de ahí y tener una oferta gastronómica, pero también de turismo verde, como va la gente allá Así es. en Buenos Aires. Va por etapas, pero seguramente llegaremos allá. Bueno, ya estamos llegando al final, Chío. Quiero que me digas en tus palabras o algunas palabras, no te voy a decir ni una, ni dos, ni 3 palabras, sino las que te salgan del corazón, las que tengas tú también en tu mente. Relación, ¿en qué piensas tú cuando hablas de relación cultura, moda y turismo? Cultura, moda y turismo, identidad cultural, ancestral y dejar raíces. ¿Tú crees que tú definitivamente no te vas a ir de Perú porque volviste a tus raíces, las conociste porque no las conocías y eso es lo que tú quieres heredar y dejar en tu escuela? En verdad, yo soy una ciudadana del mundo, vivo en diferentes países, ¿ok? Pero regreso a mi raíz, a mi país, porque trabajo, tengo una fundación que es donde yo me esfuerzo mucho y sirvo mucho,
y que la tengo en mi país. Entonces, sí, soy ciudadana americana también y también italiana, pero en donde mi país es el que me da más felicidad, y es porque está todo por hacer. Y yo creo que nosotros seres humanos venimos a ser felices y a dejar legados y a dejar trascender, ¿no? Con algo que nosotros ya lo probamos y nos ha ido bien, ¿no? Que es la felicidad no material, sino es una felicidad de adentro del corazón que te nutre el poder ayudar a la gente y servir a tu gente. Entonces, ¿qué mejor que si Latinoamérica nos unimos para esto, para dejar esos legados importantísimos a nuestras generaciones que vienen? Ya ellos saben mejor que nosotros cómo hacer que el medio ambiente esté mejor. Los Z y los milenios, más que todos los Z, ¿ok? Eso ya lo saben hacer, que nos lo pueden enseñar. Ahora a nosotros nos corresponde pasar nuestro know-how de todos estos años de sabiduría que hemos aprendido. Gracias, Rocío. María Teresa, ¿qué nos falta? ¿Ibas a hablar de la Fábrica de la Cultura? Sí. Ya sí, pasamos sí. por todos los tipos de... Ya pasamos por todo, por todas las cosas. Hablemos ahora de la gente. Ok. La gente... Que es lo mejor que tiene Barranquilla. Claro. No, pero además la gente es lo más importante de todo ese engranaje del turismo cultural. Y entonces nosotros llevamos ya más de 2 décadas desde la alcaldía con 2 programas maravillosos. Unos Casas de Cultura, Sí. que es un programa que busca llevar talleres a los beneficiarios que van, que desde niños hasta el adulto mayor, talleres en arte y cultura a las 5 localidades de la ciudad. Okay. Y en este momento hemos llegado a 12.000 beneficiarios. A partir de esos talleres impactamos positivamente, viven de eso y se ayudan con eso. Entonces, tenemos que para todo este tema de la oferta turística, pues necesitamos a esta gente que esté, digamos, dinamizando la oferta de bienes y servicios, y a partir de las casas de cultura eso se logra. Pero adicionalmente a eso tenemos la Escuela Distrital de Artes y Tradiciones Populares. Es la EDA que funciona en ese edificio que yo te he mencionado, que es la Fábrica de Cultura, que la Fábrica de Cultura está ubicada en el Barrio Bajo. Ese edificio que de por sí da mucho de qué hablar porque son más de 11.000 metros cuadrados que fueron diseñados para la formación en arte y cultura. Por primera vez la EDA, que ya tiene 26 años, tiene sede propia, y es ahí donde al año hay 2.800 estudiantes circulando para graduarse en distintos programas, 11 programas, y se gradúan como técnico laboral. A partir de que ellos se gradúan también como técnico laboral, tienen la posibilidad de generar unos recursos y de emplearse con esto que han aprendido en la EDA. Entonces, hemos graduado alrededor de 6.700 artistas en lo que va de los 26 años que lleva la EDA. Esos 6.700 artistas entran a dinamizar toda esta oferta cultural de la que estamos hablando y todo este tema del emprendimiento, de las industrias creativas, y no solamente tienen la oportunidad de emplearse, digamos, en los bares, restaurantes, en tener sus propios proyectos culturales, sino que al mismo tiempo luego se vuelven en los orientadores y los profesores de la escuela y de casas de cultura. Entonces ahí tenemos, digamos, un eslabón de la cadena que vamos armando para que no nos quedemos únicamente en que hay una oferta, sino que también estamos trabajando con las personas. Y eso, bueno, me parecía que era importante mencionarlo porque, como te digo, son los 2 programas emblemáticos y bandera de la Secretaría de Cultura. Pero nuestro turismo también tiene un componente de moda, y También. es el Museo del Carnaval. Así es es. increíble ver cómo ha ido cambiando la moda en los vestidos de la reina del carnaval, porque los tiene desde la primera, no sé. Mi referente es Laura Char. Sí. En ese momento, estoy hablando hace por ahí, ¿qué? 25, 30 años, no, de pronto más de 30 años, yo tengo 45. Y es impresionante ver cómo la moda va cambiando y uno también conoce sobre la historia y sobre cada cosa del carnaval, cuando va al Museo del Carnaval, súper Así es. recomendado además. Así es, y en la EDA precisamente tenemos 3 programas dentro de los que ofrecemos, dentro de los 11 que ofrecemos, que están dirigidos a eso, al tema de el vestuario de carnaval, cómo se hace el tema de los Del tocados, tocado. exacto, el maquillaje, las artesanías, y de hecho aquí el año pasado tuvimos la oportunidad de mostrar los vestidos que se hicieron a partir de esos talleres.
De verdad que es súper, súper bonito ir a ver y ver la historia de cada uno de los vestidos y uno, ahí es cuando uno dice, mi admiración para esas reinas, no sé cómo hacen para ponerse esos tocados en la cabeza y aguantar 7, 8 horas desfilando. Miren, María Teresa Chío, muchas gracias por habernos acompañado en este foro en el marco de Ixelmoda, por mostrarnos estos casos de éxito en cultura, en turismo, en moda, en ver cómo le podemos dejar nosotros también un legado a las nuevas generaciones y también recibir lo que las nuevas generaciones tienen para enseñarnos, porque es que creo que los seres humanos jamás vamos a terminar de aprender, tengamos la edad que tengamos. Muchas gracias y de verdad que les deseo todavía aún más éxitos. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, los invito a Barranquilla. Claro que sí, y a ustedes gracias por acompañarnos. Y a Perú.